aquí. ¡Ah! Chavales, estamos de vuelta. El segundo encuentro de escalada en Chera y hoy por la mañana hemos venido aquí al sector del anfiteatro, que vamos a dar unos peguitos. Hay varias vías que están sin hacer y luego iremos para allá a probar uno de los proyectos que hay allí en el techo. Y luego por la tarde vamos a hacer una proyección de la película de Jugando a Proyectar, que bueno, luego ya iremos viendo y os iremos contando. Y nada, y ahora vamos a empezar a calentar aquí una de las vías, de las plaquitas, que será 7B o 7B más. Ana Belén me pone los cuernos, tú. Chris. Sí, tío. Está yendo los de hombro. Se da un aire, ¿verdad? ¿Cómo? Que se da un aire a Zeus. Esto. ¿No? ¿Qué tal la vio? Muy guapa. Placa y roca bona. Boníssim. Mira. Vale. ¿Qué tal? Brutal. Hace el día perfecto, de sol frío, placa y roca pinchuda, espectacular. ¿Al flash? Sí? Qué grande. Buah. Es un flaga. Buena petada, ¿no? Sí, sí. Joder. Grande, bicho. Además, eso tiene una historia bonita, pero bueno, es en honor a una chica que falleció y bueno, todos los colegas hace poco equiparon esta vía en su honor y bueno, es guay. La verdad que es buenísima. Plaquitas, regletitas perfectas, el sitio espectacular, bien, bien. Y mira, él es Guillem. Él es fiel seguidor del canal. O sea, él se ve todos los vídeos. Es de esos que a las 8, pues está ahí, a 8 en punto. De los primeros que comentan, todo. ¿Cómo es tu usuario ahí, Guillem? ¿Qué? Ah, El colegón. Salvado o algo así, ¿o no? ¿Ves? ¿Ves? Puta, vamos, cómo me acuerdo. ¿Qué grado le das? No, ¿7B más? ya tiene, Sí, bueno, pero la opinión... Yo creo que 7B más. No, el grado no puede ser un dogma. Tiene que ser la opinión de cada uno y ahí llegamos a un consenso. Él dice 7B más. 7 más. Confirmamos a los previos ascensionistas. Sí, ¿no? Vale. Como el Cristian, el Nacho, la Natalia, Lujo. Los locals. la Peñita. Mira. Chaquetón de Chera, hermano. Antenas, Chera, Frankenstein. Ahora estamos No, no está ahí. en el anfiteatro, ¿no? Anfiteatro. Ah, sí. Bueno, a ver Habrá esto. que ir a probar el proyectito, ¿no? El desplomito. A lo mejor es la mejor de todas, ¿Tiene nombre? Puto diablo. ¿Tiene grado? No Proyecto. tiene ni ascensión.
Vamos a hacer equipo de limpieza. ¿Te subes tú, Simón? Sí, cuando hay que limpiar. ¿Qué dices? Mira cuánta gente, Es el día con más gente de ¿Cómo Chera. Zeus? Sí, es el Zeus valenciano. A ver, tiene una... Mira. O Tiene sea, un aire, te ¿no? digo en serio, mira el perfil ese, graba el perfil ese detrás de Simón. Eso es como... Bindendum. Bindendum, eso, El Bindendum. Bindendum. El Eso es Bindendum. 100%, en serio, chicos, no me... Mira, ¿por qué lo ha dicho bien? Porque sabe que sí. Eso es Claro. el Bindendum. Las pistas, pues, están más cerca porque pues hay menos pateo que en Zeus. Diríamos que es el Zeus español sin pateo. El Zeus valenciano. Español, igual es... No lo sé. ¿Dirías que es la mejor escuela de España? ¿No? ¿Tú qué opinas, Guillem? No. A ver, escuela, Claro, pero porque la ha escalado en el Farrubio, ¿sabes? Claro. Claro, viene de escuelones, ¿sabes? Ninguna. Claro. Es que son muy abulde. Están las dos pegadas, pero son muy diferentes. Sí, son muy diferentes. Para el blog. Pues aquí mi colega en el James. Se ha hecho aquí una misión guapa. Bueno, aquí estamos escalando todos, James. ¿Qué tal, hermano? ¿Algo que quieres decir para el blog? Que hay que venir a Chera. Hay que... y que se suscriban, ¿no? Claro, claro. Queremos llegar a 5.000. Métele, James. Bueno, Anita, ¿cuál es el plan? Bueno, el plan es que hemos recalculado, nos hemos ido del techo que estaba empapado y cuando hemos llegado había sido líneas así bastante guapas, pero estaban todas caladas. Y ahora como estamos así al sol y el airecito, pues han secado, así que vamos a darle a estas. La de la derecha creo que es 8A, 8A más, que sí que está hecha, y la de la izquierda es un proyecto, así que nada, vamos a ver qué tal. ¿Cómo se llamaba esto? Jackpot. El liniote. Bien. Guapo. Pero sí, 8A, está bien. Menos no. Más tampoco. Hostia, mira cómo se te queda la mano, Ahora para tirarle al proyecto. Ven, mi amor, vamos a explicarles qué vamos a hacer. ¿Ahora? A ver, cierra la puerta. Escalada. No. Lo último ha sido, bueno, sí, que le íbamos a dar al 8A que iba por toda la bajada de agua esa azul que era guapísima. La idea era haberlo grabado, pero es que justo se ha puesto a llover y pues ya no se podía subir, la cámara se estaba mojando. Pero bueno, que es un rutón, la verdad. O sea, yo las 2 vías que he escalado, brutales. La roca de muchísima calidad y lo hemos disfrutado un montón. Así que bueno, hasta ahí un poco el día de escalada. Y ahora en media horita empezamos la proyección. Vamos a presentar Jugando a Proyectar, que es una peli que hicimos en 2024 con Jamesy, la primera vez que trabajamos juntitos. Y nada, empieza ahora en breves, así que yo ya estoy de los nervios, no me gusta nada. Lo paso fatal, la gente me escribe diciéndome por Instagram, no, pues tengo miedo a las caídas, ¿cómo hacen? Y yo digo, pues eso, la verdad que me soy natural, pero me pongo ahí y digo, madre mía, que yo sí que tengo miedo, me dan unas paradas, se me pone en blanco el cerebro. Pasamos por el horno de camino aquí, después de la roca. Espectacular. Vale, y regalitos, sin más, una caja de tenalla vacía.
simbólico, pueden elegir modelo y talla y lo que quieran. Una bolsita de magnesio murrón, que siempre viene bien. Y El mejor. El mejor, o sea, vamos, 100%. Y unas cositas de Clean Skin, a ver, unos esparadrapos, cremas, un gel, fingercillo, vaselina, bueno, un poquito de todo. Bien servidos. Empieza tú, que empieza tú. Me paso un segundito por aquí para dar las gracias por el recibimiento que tuvo la peli y la verdad que fue increíble. Y de lo que vino después no hay mucho más grabado porque íbamos con mucho lío. Hicimos los sorteos y para cenar los cazadores del pueblo hicieron un guiso de corzo que estaba buenísimo. La verdad que había un ambiente espectacular. Y para terminar hubo conciertos, hubo música en directo, pero bueno, nosotros hicimos bomba de humo lo más rápido posible, que al día siguiente empezábamos pronto. No sé cómo sobra esto, pero... Dale, Jim, dale, Jim. Wow, qué planito, qué planito. Pero es la quinta vez que me dices la guapa. Mira. Mira. Esta es la guapa. Hostia, esto es una locura. Voy a seguir. ¿Vas a seguir? Yo hoy no escalo. Uf, lo hemos perdido. Voy a montar. No se ha quitado ni la mochila todavía. Buscando piedras, qué locura. Le dio el ataque. Sí, pero no se la quita. Muy bien, mi amor. Consigue la buena piedra. Casi la tenés. Vamos, mi amor. Piensa que esto estaba en un mar tropical, cuando Pangea y los continentes estaban todos juntos. Entonces esto es del Cretácico superior. Bueno, roca durísima, hermano. O sea, eso es falla, corteza terrestre que sale para arriba y lo más duro del planeta. Esta vía no la ha hecho nadie, ¿vale? Es un proyectito que tienen aquí y se lo estamos limpiando un poco para los que vengan luego. Está un poquito mojado. Sí, está un poquito mojado. ¡Qué locura! Venga. Vale, venga. Vale. ¡Qué locura! Venga. Un pelín más arriba ahí. ¡Oh, qué locura, bro! Vale, chavales, qué locura, Digo, es ostión de manual, ¿Ostión de mano? No rompió. Susurita. Ahora sigue, esta roca sigue, hermano. Yo sé que eso a Ana Belén por dentro le jode un poco, Sí.
Muy bien. Bueno, agradecer a todos los que apoyaron el proyecto de la caña. Bueno, la gran mayoría de las campañas de Kickstarter y así fracasan, la gran mayoría. Entonces haber llegado al mínimo y así para poder hacer la producción es brutal. Y nada, ahora va un poquito de retraso porque hay la parte del tubo que viene de China, que es como te dicen una cosa, luego otra, no sé qué, pero vamos, a lo largo de marzo debería estar lista y lo enviaremos lo más pronto posible. La cuestión es que el producto esté perfecto y mejor eso a que llegue pronto y no esté bien. También todas las tiendas que confiaron, como Vents de Montaña, el Goma 2, los Rocos como el Cleanbat, el Decline. Esto de aquí, mi amor, es el retrete. Entonces, esa vía que está aquí, le equipó, creo que se llama Roberto o Robert, y es el Robertrete o algo así. No le nombramos en la guía. Pero por este retrete, ¿ves? Como un váter. Esa vía de ahí se llama Retrete Roberto. Robertrete, te lo juro. No lo usamos. Pues bueno, equipo, hasta aquí el fin de semana en Chera. Nada, dar las gracias a todos los que habéis venido, a la organización y eso, y sobre todo el trato humano que ha sido brutal. La gente de por aquí es la hostia. Y nada, y como sitio lo hemos gozado, la verdad, La Roca es brutal, sobre todo para séptimos. Es una escuela que está muy guapa, las vías son muy chulas y bueno, realmente tiene mucho potencial, o sea, queda mucho por desarrollar, hay más muros hacia el fondo, hay una cueva grande que seguro que en el futuro pues habrá vías más duras, habrá octavo y seguramente algún noveno, pero bueno, poquito a poco. Sí, está todo protegido y van pidiendo los permisos poco a poco, se los van dando y alrededor de donde mires ves roca, entonces sí. Se ven cuevas incluso bastante grandes. Sí, también es un ejemplo de cuando funcionan bien las cosas entre el pueblo, el ayuntamiento, los escaladores, eso mola y da esperanza. Y eso, bueno, hicimos un montón de cosas, lo que habrán visto. También es un blog que nos sirvió para ponernos al día después de tantos lunes sin video. Ahora iremos a Madrid, ¿no? Y nos organizaremos para ir a Montanejos, ¿no? O sea, les decimos, ¿no? Les desvelamos. Y eso, iremos con James también y ya volverán los vlogs normales de escalada, de sector, de vías. Sí, a ver, al final en eventos así vamos con mucho lío, vamos aquí y allí, no sé qué, no sé cuántos y al final pues se nos escapan cosas que bueno, que es normal. Así que nada, próxima parada Montanejos, próxima parada... Sí, no, y que nos gusta estar presente con la gente, ¿no? Y dedicarles tiempo, ¿verdad? ¿No has pillado de la parada? No. Próxima parada de los monstruos. No. Sí. Vale, muy bien. Está. Hemos conocido a Carlos Gil Rico. Sí, leyenda absoluta del canal. Y el Guillem. Buah, hermano, menuda toma me estoy haciendo aquí con el pueblo de fondo. Buah, mira, todo roca. Qué guapo.